Se guardaron la noticia 48 horas. Lo que comenzó como un rumor finalmente fue confirmado por las autoridades. Las Fuerzas Armadas detuvieron a 10 presuntos integrantes de la delincuencia organizada en un operativo que derivó no en uno ni en dos, sino en 3 enfrentamientos. Todo en el contexto de la guerra que libran las facciones del cártel de Sinaloa. Estas detenciones son tan relevantes que traen consigo 3 implicaciones. Primero, fue detenido un líder delincuencial. Segundo, por primera vez, autoridades reconocieron el uso de explosivos lanzados desde aeronaves en las cercanías de Culiacán. Y tercero, han comenzado a aparecer narcomantas en donde se alerta que hay un servidor público al servicio del narco que está conspirando para dejar en libertad a los detenidos. Así es como inicia el fin de semana, pero también así es como se cumple el segundo mes del inicio de la narcoguerra que libran los chapitos contra los mayos. Aunque el operativo, enfrentamiento y detención ocurrieron el pasado 7 de noviembre, fue hasta la mañana de este sábado 9 que el gobierno de Sinaloa lo reveló. Las Fuerzas Armadas detuvieron a 10 presuntos delincuentes en la comunidad de Las Milpas en Culiacán. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el grupo de detenidos está compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, todos presuntamente vinculados a actividades delictivas en la región. Este operativo fue parte de una estrategia de contención ante el repunte de violencia registrado en Culiacán y sus alrededores en los últimos meses. Las autoridades reconocieron que apenas se encuentran confirmando las identidades de los detenidos. Sin embargo, sospechan que uno de ellos es Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias el Güero Chompas, a quien las autoridades identifican como un posible generador de violencia en la zona y un miembro relevante dentro de una de las facciones criminales que operan en Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública Estatal Gerardo Mérida Sánchez dijo que aunque la identidad del detenido no ha sido confirmada oficialmente, las características físicas y ciertos registros coinciden con los de El Güero Chompas, conocido por su participación en actividades delictivas de alto impacto en la región. Debo destacar algo, aunque las autoridades no informaron sobre la facción del cártel de Sinaloa a la que pertenecen los detenidos, en narcomantas encontradas en las últimas horas en Culiacán se afirma que son del grupo de los Mayos. Sin embargo, no me adelanto porque de las mantas te platicaré en unos minutos más. Autoridades estatales detallaron que el enfrentamiento en Las Milpas ocurrió cuando delincuentes dispararon por sorpresa contra un convoy militar que realizaba labores de patrullaje en la zona. Tras una breve pero intensa balacera, las Fuerzas Armadas lograron controlar la situación y capturar a los agresores. Durante el operativo fueron decomisadas varias armas de alto calibre, municiones y equipo táctico. La Secretaría de Seguridad Estatal destacó que el patrullaje que dio inicio a este episodio forma parte de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad estatales y federales para reducir la actividad criminal y restaurar el orden en las zonas más afectadas, y reveló que las autoridades se mantienen en alerta, pues consideran que la captura de quien se cree que es el Güero Chompas y de sus colaboradores podría desencadenar represalias de parte de sus aliados, lo que aumentaría la tensión en el área. Ese mismo 7 de noviembre, además del enfrentamiento en Las Milpas, fueron registrados otros 2 enfrentamientos en los alrededores de Culiacán, específicamente en Las Arenitas perteneciente a El Dorado y Las Puentes que se ubica en el municipio de Navolato. Según lo informado este 9 de noviembre por el secretario de Seguridad Estatal Gerardo Mérida Sánchez, estos 3 eventos violentos parecen estar vinculados, en lo que podría ser una serie de ataques coordinados por grupos armados en respuesta a la creciente presencia de las fuerzas de seguridad. En Las Puentes, 3 militares resultaron heridos durante el enfrentamiento, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital para darles atención médica. En cuanto a Las Arenitas, el secretario reveló que fueron utilizados drones y explosivos, lo cual planteó nuevos desafíos para las autoridades en términos de contención y seguridad. Mérida Sánchez explicó que estos 3 enfrentamientos que ocurrieron en distintos puntos de Culiacán y Navolato podrían responder a una misma estructura delictiva que está coordinando sus ataques en la región. Es por ello que aseguró que las fuerzas de seguridad han incrementado su presencia en estos lugares para contener la violencia y proteger a la población civil. Además de estos enfrentamientos, también reportó incidentes menores en otros puntos del estado, como en Loberas y Coyotitán, en Concordia, así como en Los Brasiles, en San Ignacio, donde las fuerzas de seguridad realizaron aseguramientos de armamento y equipo utilizado por los grupos delictivos.
De los tres enfrentamientos destaca el ocurrido en las Arenitas, pues por primera vez las autoridades reconocieron el lanzamiento de artefactos explosivos desde el aire. En los últimos días, estos ataques aéreos habían sido registrados en los límites de Durango con Sinaloa, hasta donde se ha extendido la guerra intestina del cártel de Sinaloa, pero no se habían reportado casos cercanos a Culiacán. El ataque aéreo también fue confirmado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien detalló que el ataque fue ejecutado con drones equipados con explosivos, los cuales fueron lanzados contra elementos militares. La noticia fue confirmada el 8 de noviembre por el mandatario, quien aseguró que, por fortuna, los explosivos no alcanzaron a dañar los vehículos en los que se encontraban los militares. Testigos locales afirmaron que, además de los disparos, se escucharon múltiples explosiones en la zona de los manglares, lo que provocó que algunas viviendas cercanas se cimbraran y se quebraran cristales de varias ventanas. Algunos habitantes expresaron su preocupación debido a la intensidad de los enfrentamientos recientes que dificultan cada vez más la vida cotidiana en esa región de Sinaloa. Por su parte, este 9 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa explicó que, aunque utilizaron tecnología antidrones para neutralizar los ataques, no lograron detener todos los explosivos lanzados por los delincuentes. El funcionario reconoció que, aunque el sistema antidrones fue desplegado en una de las zonas atacadas, debido a la falta de equipos adicionales no pudieron cubrir todos los frentes a tiempo. Del Colegio de Médicos, el doctor. Lo que ves en pantalla son dos de las narcomantas que aparecieron la mañana de este sábado 9 de noviembre en Culiacán. Estas mantas también están relacionadas con los enfrentamientos y las detenciones que te acabo de platicar. En los mensajes se acusa a un alto miembro de la Fiscalía General de la República, asentado en Sinaloa, de tener vínculos con la facción de los Mayos. Las mantas fueron colgadas en lugares como el Malecón Viejo, el Puente Negro y la carretera México 15. Los mensajes acusan al funcionario de la FGR de trabajar para los Mayos y de conspirar para tratar de liberar a los 10 detenidos el 7 de noviembre en Las Milpas. Sin embargo, debo hacer énfasis en algo. El hecho de que te muestre las mantas no significa que su contenido sea verdad. Sobre estas mantas, el secretario de Seguridad Pública Estatal reconoció el posible vínculo con la detención de El Güero Chopas y sus 9 secuaces, pero consideró que este tipo de mensajes sean respuesta a estos operativos que afectan los intereses de ciertos grupos delictivos, y destacó que será la FGR la que deberá investigar los señalamientos y determinar la veracidad de las acusaciones. Como ya te mencionaba, los ataques con explosivos lanzados desde los aires no se había registrado en Culiacán ni en sus alrededores, solamente en Tamazula y Villa Gil, en el estado de Durango, en sus límites con Sinaloa. En mi último video te platicé cómo el gobierno federal desplegó un operativo aéreo en Durango para inhibir los ataques aéreos, así como una demostración de poder y adiestramiento en Tamazula. ¡Gober! Sin embargo, lo que inicialmente se informó que fue un simulacro tuvo un toque de realidad. El pasado 8 de noviembre, el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, reveló que las Fuerzas Armadas aseguraron 2 avionetas en operativos realizados en Tamazula y Ocampo. El mandatario aseguró que estas aeronaves presuntamente habían sido utilizadas en ataques aéreos recientes en los que se lanzaron explosivos en distintas comunidades de Durango, de tal forma que existe la posibilidad de que al menos uno de los videos difundidos como simulacro sí haya sido en realidad un aseguramiento. Las 2 avionetas aseguradas fueron entregadas a la Fiscalía General de la República, que ha iniciado las investigaciones para esclarecer su rol en los ataques. Con la aparición a escena de avionetas, drones y explosivos es que llegamos a este sábado 9 de noviembre, fecha en que se cumplieron 2 meses del inicio de la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. Este conflicto ha tenido un impacto significativo en la seguridad pública. Por ejemplo, desde el 9 de septiembre hasta el 8 de noviembre, los homicidios dolosos en Sinaloa se han cuadruplicado, con 416 casos registrados. Antes de la guerra no se cometían más de 50 asesinatos al mes. Sin embargo, para septiembre, autoridades registraron 177 y para octubre se elevó
elevó la cifra a 224, con lo que ambos meses se convirtieron en los más violentos en los últimos 6 años. Además de los homicidios, los robos de vehículos también han incrementado de manera alarmante, con más de 900 casos reportados desde el inicio de la narcoguerra. Esta cifra equivale a 16 robos diarios, con motocicletas marca itálica entre los vehículos más robados. En tanto, las privaciones de la libertad promedian 5 diarios, lo cual ha preocupado severamente a autoridades y a habitantes. Las autoridades han reconocido que el conflicto entre facciones también ha impactado en la economía local, con un incremento en robos a comercios y extorsiones, además de daños a establecimientos comerciales. Esto sin contar las pérdidas económicas derivadas por el miedo de la gente y no querer salir a las calles. Aparte de lo material, el daño mayor es en el tema de la salud mental, pienso yo. La violencia también afecta a la clase política. Entre los que han sido víctimas de robos de vehículos se encuentran diversas figuras políticas y funcionarios. El 6 de noviembre, por ejemplo, el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, fue despojado de su camioneta en Culiacán. El incidente ocurrió mientras el chofer del legislador realizaba compras en una papelería y fue interceptado por hombres armados que huyeron con el vehículo. Este caso se suma a otros robos similares ocurridos recientemente. En octubre, la subsecretaria de Recursos Humanos de Sinaloa, Patricia Figueroa, y la comisionada estatal de búsqueda de personas, Karina Márquez, también fueron despojadas de su camioneta en la maxipista Culiacán-Mazatlán. En esta misma vialidad también han sido víctimas de robo de vehículos la alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios, y el presidente municipal de San Ignacio, Octavio Bastidas. Todos los casos fueron reportados como robos aleatorios y no dirigidos contra los políticos. Es decir, pudiste ser tú o pude ser yo, pero le tocó a ellos. Hoy me tocó a mí, pero diario le tocan a más de 20 familias. Y muchas de esas familias, quiero hacer énfasis, llevan a sus niños ahí con ellos. Llevan a su familia con ellos. Imagínense el daño que le hacen. Ante este panorama de violencia e inseguridad y a 2 meses de que inició la narcoguerra, el vocero del gobierno del estado, Feliciano Castro, aseguró que la estrategia de seguridad aplicada por los 3 niveles de gobierno se mantendrá sin cambios. En una conferencia realizada este 9 de noviembre, Feliciano Castro señaló que las autoridades han trabajado de manera coordinada para enfrentar la ola de violencia y recuperar la paz en Sinaloa. Y aunque reconoció que la situación aún es crítica, subrayó que la estrategia vigente ha permitido ciertos avances hacia la normalización. Feliciano Castro afirmó que, a diferencia de los primeros días del conflicto, la violencia ha demostrado una ligera disminución en algunas áreas. Sin embargo, reconoció que no todo está resuelto. Además, destacó que el gobierno ha implementado programas de apoyo a los sectores más afectados por la violencia para tratar de mitigar el impacto económico en la población. Así, la valoración de las autoridades hoy, luego de que en septiembre, cuando inició la narcoguerra, el morenista Rubén Rocha Moya tenía esta valoración de lo que fueron los primeros enfrentamientos. El reporte que me está dando el general Mérida en este momento es que estamos en Culiacán tranquilo. Tuvimos un problemita en Costa Rica, tranquilo también, ya. Está todo circulando. Solo hay algunos heridos y hay algunos vehículos despojados de dueño. Son 12 vehículos. El general me está hablando de Culiacancito, que también había el reporte, que por ahí había problemas. Me dice que está la carretera despejada, están despejadas las carreteras, por el Limón de los Ramos igual. Entonces está tranquilo